Histología fundamental, tejido conectivo, clasificación. A la hora de clasificar los tejidos conectivos, se deben utilizar los dos componentes fundamentales de los tejidos conectivos para establecer dicho proceso. Por lo tanto, cuando pensamos en clasificar los tejidos conectivos, tenemos que tener en cuenta cuál es el tipo de célula que está implicada de manera mayoritaria en dicho tejido conectivo y cómo están distribuidos los componentes de su matriz, tanto los del componente fibrilar como los del componente no fibrilar. Esto nos permite entonces determinar diferentes tipos de tejido conectivo. En términos generales, los tejidos conectivos se pueden dividir en tres grandes grupos dependiendo del tipo de célula predominante. A partir de este concepto, los tejidos conectivos se pueden dividir en tejidos conectivos embrionarios, cuando la célula principal corresponde a una célula mesenquimatosa y por lo tanto se encontrarán antes de vida prenatal. Los tejidos conectivos propiamente dichos, que también pueden encontrarse en la literatura como tejidos conectivos maduros, corresponden a tejidos conectivos donde la célula predominante, no la única por supuesto, es el fibroblasto. Y por último, los tejidos conectivos especializados donde existen otros tipos de células predominantes, como podrían ser el osteoblasto, como podrían ser el condroblasto. Este último grupo de tejidos conectivos especializados serán desarrollados en clases diferentes. Vamos entonces a identificar cómo se estructura el tejido conectivo embrionario y el propiamente dicho. Como se había planteado previamente, el tejido conectivo embrionario se caracteriza por la presencia de células mesenquimatosas o mesenquimales. Sin embargo, dichas células mesenquimatosas que presentan pluripotencialidad y se ubican en los tejidos en vida prenatal se pueden encontrar tanto en el embrión como en el cordón umbilical. Por lo tanto, existen dos tipos de tejido conectivo embrionario. El tejido conectivo con células mesenquimatosas ubicados dentro del embrión recibe el nombre de mesénquima, y cuando se ubica en el tejido conectivo del cordón umbilical recibe el nombre de tejido conectivo mucoso o gelatina de Wharton. Recordemos, por ejemplo, que este tejido conectivo mucoso ubicado en un cordón umbilical entre dos arterias está constituido fundamentalmente por células mesenquimatosas, de ahí la pluripotencialidad de las mismas. Estas serán evaluadas en nuestra práctica utilizando la placa de cordón umbilical y la placa de embrión. Pero en los tejidos maduros, la célula predominante es el fibroblasto y por lo tanto estamos en presencia de tejidos conectivos propiamente dichos. Sin embargo, los tejidos propiamente dichos se pueden clasificar dependiendo de la proporción célula-matriz. Si hay muchas células y relativamente pocas fibras y estas son delgadas, hablamos de un tejido conectivo laxo. Cuando por el contrario tenemos muchas fibras y estas son relativamente gruesas y proporcionalmente menos células, hablamos de un tejido conectivo denso. Adicionalmente, los tejidos conectivos densos se pueden clasificar dependiendo de la organización tridimensional de dichas fibras que son abundantes. Si las fibras todas corren en un solo plano del espacio, el tejido conectivo denso se clasifica como regular. Si las fibras corren en diferentes planos del espacio, entre comillas, en desorden, podríamos hablar de un tejido conectivo denso irregular.
Vamos a identificar cada uno de ellos. El tejido conectivo laxo, que se caracterizaba por la presencia de muchas células y relativamente fibras más escasas y delgadas, corresponde al tejido conectivo que llena los espacios del cuerpo. Lo podemos encontrar en 4 sitios fundamentales. Primero, siempre por debajo de los epitelios, haciendo parte de las láminas propias del sistema digestivo y respiratorio. Lo podemos encontrar alrededor de los vasos sanguíneos, constituyendo la túnica adventicia de los vasos sanguíneos. Lo vamos a encontrar alrededor de las glándulas y lo vamos a encontrar alrededor del tejido adiposo. Como lo podemos identificar en esta microfotografía tomada a partir de una placa de piel, justo por debajo del epitelio plano estratificado con queratina, vamos a encontrar un tejido conectivo donde las fibras son delgadas. Este corresponde al tejido conectivo laxo. Una variación del tejido conectivo laxo, que en algunos libros de texto se refiere como tejido areolar, es el tejido donde predomina el adipocito. Recordemos que el tejido adiposo podrá presentar adipocitos blancos o uniloculares o adipocitos pardos o multiloculares. Diferencia entre los dos dada por la apariencia morfológica en términos del número de vesículas o de vacuolas lipídicas, y 2, desde el punto de vista funcional, dependiendo de la capacidad o no de generar energía calórica a partir de la termogenina. Como podemos identificar en esta microfotografía, al lado izquierdo tenemos un tejido adiposo blanco y al lado derecho un tejido adiposo pardo o multilocular. Ahora bien, cuando el tejido conectivo se caracteriza por presentar relativamente pocas células y una matriz fibrilar caracterizada por fibras gruesas y abundantes, estamos en presencia de un tejido conectivo denso. Cuando dichas fibras corren en diferentes planos del espacio, estamos en presencia de un tejido conectivo denso y regular. Dicho tejido conectivo denso y regular se caracteriza por constituir parte de la dermis de la piel, la vaina que recubre los nervios, denominada perineuro, alrededor de los alrededor de los cartílagos, constituyendo el pericondrio, alrededor del hueso, formando el periósteo, alrededor de los músculos, formando el perimicio y el epimicio, y constituyendo la cápsula de los órganos como el vaso, los testículos, los riñones, los nodos linfáticos o ganglios y los ovarios. Esta microfotografía, tomada a partir de una placa de piel, nos permite identificar el epitelio plano estratificado con queratina en la epidermis y en la dermis la presencia de 2 tipos de tejido conectivo. La flecha verde aguamarina nos muestra la presencia de tejido conectivo laxo, mientras que la flecha roja nos está indicando el sitio donde el tejido conectivo es denso. Esto permite delimitar 2 zonas en la piel. Aquella que tiene tejido conectivo laxo en la dermis recibe el nombre de dermis papilar y la región que tiene tejido conectivo denso y regular en la dermis recibe el nombre de dermis reticular. Por otro lado, cuando las fibras de colágeno abundantes de un tejido conectivo denso corren todas en el mismo plano del espacio y por lo tanto todos los fibroblastos corren en el mismo plano, estamos en presencia de un tejido conectivo denso regular. Dicho tejido conectivo denso regular es típico de los ligamentos, los tendones, las aponeurosis y algunas fascias como la fascia lata. Podemos identificar entonces la presencia de fibras de colágeno abundantes, gruesas y corriendas todas en el mismo plano del espacio. Como lo demuestra esta microfotografía tomada en una tinción con hematoxilina eosina, donde vemos las fibras de colágeno corriendo en una sola dirección e inclusive los núcleos de los fibroblastos productores de dichas fibras corriendo en el mismo sentido.
Vayamos entonces a nuestro horario de práctica en el laboratorio e identifiquemos cada uno de los tejidos conectivos propiamente dicho. Recordemos que los tejidos conectivos especializados serán estudiados de manera particular en cada una de las clases. Al laboratorio.